Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y ahora no solamente en el mundo católico, sino que vamos a comparar nuestras Biblias de nuestra iglesia con Biblias protestantes, con Biblias de los Testigos de Jehová, de los mormones, ortodoxas, judías, etc. Para que así podamos ver la enorme variedad de escrituras que existen. Chao, chao, que estén todos ustedes muy bien y que Dios les bendiga. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver una Biblia muy especial en el mundo católico. Es una de las primeras versiones críticas que se elaboraron en nuestra amada Iglesia Católica. Y me refiero a la famosa Biblia Bover Cantera. Miren, hermanos, esta es la Biblia Bover Cantera, Sagrada Biblia Bover Cantera, cuarta edición, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Esta es una joyita que acabo de adquirir y que quiero compartir con ustedes. Bien, ya les hice un video en donde presenté la tercera edición de la Biblia Bover Cantera y aquí les voy a mostrar la número 4, que es del año 1957 y que acabo de conseguir. Bien, entonces vamos a ver en el interior. Aquí está lo clásico que tienen los libros de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial española. Bien. A ver, primero que todo decir que esta Biblia es de tamaño pequeño. Bien. Tiene aproximadamente 20 centímetros de alto y unos 15 centímetros de ancho. Bien, 15 centímetros de ancho. Entonces vamos a ver ahora su interior. Bien, entonces como ustedes pueden contemplar aquí, dice Sagrada Biblia, versión crítica sobre los textos hebreo y griego, por José María Bover y Francisco Cantera Burgos. Bien, entonces esta es la famosa Biblia Bover Cantera, que se publicó en 6 ediciones y que después fue reemplazada por la Biblia Cantera Iglesias. Entonces aquí dice Sagrada Biblia, repito, versión crítica sobre los textos hebreo y griego. Es una versión crítica y que es conocida como la famosa Biblia Bover Cantera en honor a sus dos traductores. Bien, aquí dice que es la cuarta edición, notablemente corregida y mejorada en el Antiguo Testamento y revisada en el Nuevo Testamento por el reverendo padre Félix Puzo, bien, profesor de la Universidad Gregoriana de Roma. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1957, en números romanos. Bien, entonces vamos a ver esta joyita en su interior. Acá dice que el imprimatur fue del doctor Salvador Muñoz Iglesias, que es el censor. El imprime postet por el padre Víctor Blajot, Prevatorio Provincial de Tarrac. Y después tenemos el Nil Obstant por José María, obispo auxiliar y vicario general, Madrid, 11 de julio de 1957. Entonces aquí tiene la correspondiente autorización eclesiástica. Después aparece el índice general, como usted lo puede contemplar, los libros del Antiguo Testamento, que en este caso, como toda Biblia católica, posee 46 libros en el Antiguo Testamento, ya que posee los 7 libros deuterocanónicos, que son parte del canon católico, ¿cierto? Aquí entonces podemos ver los libros del Antiguo Testamento y después los del Nuevo, que son 27, lo cual nos da un total de 73 libros, que son los que posee
la Biblia de nuestra amada Iglesia Católica. Después aparece aquí bendición apostólica de su santidad del Papa de aquella época. Entonces dice Vaticano, 21 de mayo de 1951. Mis distinguidos profesores, el augusto pontífice ha recibido con viva satisfacción el ejemplar de la Sagrada Biblia en su versión crítica castellana, hecha sobre los textos hebreo y griego, que ustedes han publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos. El espléndido florecimiento de los estudios bíblicos en España ha dado este nuevo y estimable fruto, que, por sus criterios doctrinales y científicos, ha de ser muy útil tanto a los estudiosos como a los fieles que sienten particular amor hacia la Sagrada Escritura. Para lograr esto, han enriquecido la traducción con oportunas introducciones a los diferentes libros, han procurado hermanar la más estricta ortodoxia con una sana modernidad y usan los modos literarios con acierto para la mejor inteligencia del texto, avalorándolo con un aparato crítico y además declaran notas explicativas y numerosas ilustraciones. El Santo Padre ha visto con particular complacencia este trabajo realizado por ustedes, con el elevado fin de contribuir al conocimiento de la palabra de Dios y quiere alentarles a esta labor, que ha de proporcionarles grandes consuelos y méritos. Su santidad quiere expresarle su paternal agradecimiento por los devotos y filiales sentimientos con que le han ofrecido su obra, a la par que pide al Señor que siga, aparece aquí, iluminándole siempre en estos estudios con sus divinas luces. Con estos votos les envía de todo corazón la bendición apostólica, que gustoso extienda la benemérita editorial católica que tan señalados servicios está rindiendo a la cultura cristiana y a la ciencia española. Con las seguridades de mi distinguida consideración, quedo de ustedes seguro servidor, firmado Montini. Bien, entonces tenemos que le escriben esto al reverendísimo padre José María Bover y al profesor Francisco Canteras, Burgos, Barcelona, Madrid. Y aquí está el prólogo de la cuarta edición, que es la que tengo en mis manos, que dice: agotadas las 3 copiosas ediciones primeras de nuestra versión, recordemos que de la Biblia Bover Cantera Hermano solamente se hicieron 6 ediciones. Parécenos conveniente reiterar a los lectores de esta traducción los criterios doctrinales y científicos tenidos en cuenta y señalar las principales novedades ahora introducidas. En cuanto al criterio doctrinal, se ha procurado hermanar la más estricta ortodoxia con la sana modernidad. Si era difícil conseguirlo, necesario era intentarlo. Por lo que toca al criterio literario, se han tomado como normas las que pudiéramos llamar 4 máximas del traductor bíblico: la máxima fidelidad o exactitud, la máxima literalidad, la máxima diafanidad y la máxima hispanidad. La primera se debía al autor divinamente inspirado, la segunda a los fueros de la lengua original, la tercera al derecho de los lectores y la cuarta a la nobleza del habla castellana. Con estas máximas tienen con frecuencia exigencias opuestas y aún incompatibles. Ha sido preciso no pocas veces apelar al compromiso o transacción. En semejantes conflictos debían sacrificarse solo en la medida estrictamente necesaria lo menos importante, cuál es la literalidad. Y aún entonces el lector encontrará muchas veces en las notas explicativas esa misma versión literal. Conscientes los autores del enorme compromiso con que el público contraían al publicar la nueva traducción, no han escatimado esfuerzo ya para presentar esa en la forma tipográfica más acertada y clara posible y acompañada de la ilustración de los grabados y mapas más científicos, ya para realizar su obra con las mayores garantías de aciertos. Entonces aquí explica un poco en qué consiste esta cuarta edición y cuáles son los cambios que tuvo con relación a las 3 anteriores. Bien, aparece acá. Después aparecen las siglas y abreviaturas que utiliza esta Biblia. Bien, como ustedes lo pueden ver acá, siglas bíblicas de los libros de la Biblia y otros signos y observaciones. En la página siguiente habla acerca de la introducción general. Dice: para orientarse a la lectura e inteligencia de la Biblia, conviene conocer previamente estos 4 puntos. 1. ¿Qué libros la integran canon bíblico? ¿Cómo se escribieron y han llegado hasta nosotros? ¿Texto o versiones? ¿Cómo se compagina su origen divino con el origen humano? Inspiración divina. ¿Y qué normas hay que seguir para acertar en su ajustada interpretación? Hermenéutica bíblica.
Entonces aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, habla de los 4 puntos importantes que corresponden al canon bíblico, al texto y versiones, inspiración bíblica y la hermenéutica bíblica. Entonces aquí habla acerca del canon bíblico. Y ya sabemos que en el canon católico es distinto del canon que utilizan nuestros hermanos separados, ya que nuestras Biblias católicas poseen 73 libros. Bien, y no 66 como lo utilizan los hermanos separados. Entonces aquí aparece la introducción general con relación a aquellos 4 puntos que les acabo de mencionar. Bien, y aparece bastante material, como usted se puede dar cuenta. Bien, bastante material en esta introducción general. Después aparece aquí una introducción a los libros del Antiguo Testamento. Aquí ya comienza el Antiguo Testamento, como usted se puede dar cuenta. Y después aparece la introducción a los libros del Antiguo Testamento. Entonces ahí comienza la información con relación a estos libros, que aparece aquí que se dividen en Torá o ley, con los 5 libros de Moisés, o Pentateuco, los Nevim, que son los profetas, que comprenden los distintos Nevim Risonim, ¿cierto? Después siguen los Ketubim o escritos restantes, que son los libros poéticos. Después aparecen los libros de los 5 rollos y después aparecen otros escritos históricos. Bien. Trae bastante información, como usted ya se puede dar cuenta. Aquí habla acerca de los libros históricos y aparece una introducción del Pentateuco en donde aparece un prolegómeno bastante extenso acerca de estos libros de el Pentateuco. Recordemos que Penta significa 5 y Pentateuco significa los primeros 5 libros de la Biblia, que corresponde a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y aquí ya comenzamos con el primer libro del Antiguo Testamento, que es el libro del Génesis, que significa el comienzo, el principio, Bereshit, como le llamaban los judíos, la creación. Y como es nuestra costumbre, vamos a hacer la lectura de algunos textos para entenderlo mejor. Entonces dice, Génesis 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahora bien, la tierra era nada y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y estableció separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y atardeció, y luego amaneció día 1. Entonces aquí usted puede ver el texto del libro del Génesis. Como ya se pudo dar cuenta, esta Biblia consta de 2 columnas, y aquí aparecen las notas al pie de página. Por ejemplo, vamos a ver qué dice acá. Dice, la Pontificia Comisión Bíblica de 1909 enseña: los 3 primeros capítulos del Génesis contienen narraciones de hechos verdaderos, es decir, que responden a la realidad objetiva y verdad histórica, no fábulas mitológicas o cosmogónicas, que responden, ni meras alegorías o símbolos destituidos de fundamento objetivo, ni leyendas ejemplares, partes históricas, partes ficticias. Entonces queda claro lo que dice aquí, que no trae enseñanzas de mitologías. Hay que admitir el sentido literal histórico en los hechos que atañen a los fundamentos de la religión cristiana, cuáles son, entre otros, la creación del universo por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer, hecha del primer hombre, la unidad del género humano, la felicidad original de los primeros padres en estado de justicia, integridad e inmortalidad, el precepto dado por Dios al hombre para probar su fidelidad, la transgresión del precepto divino por percepción del diablo bajo la apariencia de serpiente, la que de los primeros padres de aquel estado primitivo de inocencia, además la promesa de un futuro reparador. Entonces trae una interpretación bastante conservadora, hermanos, acerca de la creación de la humanidad. Bien, bastante interesante. Usted puede ver también que esta Biblia cuenta con ilustraciones para poder entender algunos textos. Bien,
Aquí aparecen las notas al pie de página, como usted lo puede ver. Seguimos avanzando en el libro de el Génesis y siguen apareciendo las ilustraciones como usted lo puede contemplar. ¿Se fijan? El árbol de la vida, palma egipcia con brazos. Continuamos avanzando. Aquí aparece un sigurat, de donde se dice que es el modelo de la torre de Babel que se utilizaba en la antigua tierra de Mesopotamia. Bien, un sigurat. Pues aquí aparece la cabeza de Udea. Entonces, esta Biblia es bastante, trae bastantes datos científicos a pie de página. Utiliza un aparato crítico bastante relevante, hermanos. Bastante relevante. La letra es pequeña, como usted se puede dar cuenta. No es una letra bastante grande. Porque también debemos recordar que el tamaño de la misma Biblia no es tan grande, 20 centímetros de alto, 15 de ancho. No es una Biblia que se caracterice por su gran tamaño. Bien, luego de observar, vamos a darnos cuenta que en el interior no hay ilustraciones en colores. Ya, esta es una edición del año 1957, ya lo dijimos en un inicio. Aquí aparece un dibujo del templo de Salomón. Aparecen varias ilustraciones en el interior de la Biblia para poder comprender mejor el texto. ¿Se fija? Avanzamos. Avanzamos. Aparecen imágenes. Esta es una verdadera joya, hermanos. Y ahora vamos a leer el libro de Salmo. Bien, el Salmo 1, como es nuestra costumbre. Bien. Salmo 1. Entonces, como todo libro de esta Biblia, cada libro cuenta con una introducción. Bien, el Salmo no es la excepción, pero aquí me cuesta abrir un poquito la hoja. Está un poco pegada porque recordemos que igual un poco antigua. Entonces aquí está la introducción del libro de los Salmos. Ya aparece tocando el salterio. De ahí viene la palabra salmo, de salterio, que es un instrumento musical utilizado en las tierras de Palestina. Bien, que en hebreo se llama teilim, loas, alabanzas. Bien, entonces vamos a hacer lectura del Salmo 1:1, que dice así: Feliz el varón que no ha andado según el consejo de impíos, ni en el camino de los pecadores se ha perdido, ni sentado en la junta de los cínicos, mas en la ley de Yahvé está su complacencia, y en su ley reflexiona día y noche, pues viene a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da el fruto, y cuyo follaje no se marchita, y cuando emprende tiene éxito, perdón. No así son los impíos, sino cual tamo que dispersa el viento. Por eso no han de erguirse los impíos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues Yahvé del camino de los justos se cuida, en tanto parará mal la vía de los impíos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bello texto, es bastante claro como usted se puede dar cuenta. Utiliza el nombre Yahvé terminado con H, como se utilizaba antiguamente. Ahora se tilda la E final. Bien. Entonces, aquí aparece el comentario de Salmo 1, en donde dice andando, parado, sentado. Nótese la gradación de estos verbos. 3 como etapas de sucesivo encanallamiento en la carrera del mal. Camino de pecadores. Hebraísmo para indicar la conducta de modo de vivir y obrar. Cínicos, perversos o insolentes contra toda ley moral, burladores de esta, y también bravucones, charlatanes. Entonces aparece la explicación de algunas palabras que aparecen en el Salmo 1. Luego si vamos al Salmo 23, que aquí tiene la numeración número 22, dice así: Es Yahvé mi pastor, de nada careceré. Háceme sestear en herbosas praderas,
junto a aguas solanosas me conduce, me devuelve la vida, guíame por veredas derechas, en gracia de su nombre. Aunque ande yo por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, eso me tranquilizan. Preparasme la mesa ante mis enemigos. Has ungido con óleo mi cabeza, mi copa se rebosa. De cierto, benignidad y gracia han de seguirme todos los días de la vida mía, y habitaré en la casa de Yahvé por días dilatados. Hermosa lectura. Y dice abajo, me devuelve la vida, o restaura mi ánimo, me reanima. Valle tenebroso, frecuentes en Palestinas, y peligrosos a causa de las fieras y ladrones. Aun en ellos, o celan mayores peligros, sabe el buen pastor defender su rebaño armado de bastón y maza. Mire qué interesante lo que nos explica la Biblia Bover Cantera. Después avanzamos al Salmo 91, que aquí correspondería al Salmo 90, y dice así: Tú que habitas al abrigo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso, que dices a Yahvé, mi refugio fortín, mi Dios en quien confío. Cierto, Él te librará del red del pajarero, de pestilencia funesta. Con su plumaje te ha de cubrir, y refugio hallarás bajo sus alas. En su fidelidad pavés y escudo. No temerás de espantos por la noche, ni flecha voladora por el día, ni peste que camina en la tiniebla, ni azote que devasta a mediodía. Caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte. Con tus ojos tan solo observarás, y el galardón verás de los malvados. Pues Yahvé constituye tu refugio, has hecho el Altísimo tu ayuda. A ti no ha de alcanzarte la desgracia, ni a tu tienda acercarse plaga alguna, pues sobre ti a sus ángeles da órdenes para guardarte en todos sus caminos. Sobre tus palmas han de conducirte, porque en piedra tu pie nunca tropiece. Andarás sobre la aspid y la víbora, hollarás al león y al dragón. Pues puso en mí su amor, yo he de librarle, lo ampararé, pues veneró mi nombre. Me invocará y yo le escucharé. En la desgracia yo estaré a su lado, y yo lo rescataré y daréle honra. A hartura daré de días largos, y le haré contemplar mi salvación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a seguir avanzando en el texto de esta Biblia Bover Cantera del año 1957. Al finalizar cada libro aparecen las notas críticas, como usted lo puede ver acá. Las notas críticas de donde se puede leer la lectura original y de qué manuscritos fueron obtenidos. Después nos vamos a ir al Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer lectura del libro de Mateo, el libro de San Mateo. Recordemos que el orden de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese orden lo realizó San Jerónimo en el siglo IV, en el 382 después de Cristo, cuando hizo la traducción de la Vulgata latina. Bien, él realizó el orden de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí tenemos el relieve del arco de Tito que se encuentra en Roma cuando los romanos saquearon Jerusalén. Bien, cuando saquearon Jerusalén, después del año 70, con la destrucción de Jerusalén después de Cristo. El Nuevo Testamento, aparece aquí la introducción de los libros del Nuevo Testamento, los evangelios en general, y aquí empieza la introducción del Evangelio de San Mateo. Y aquí ya comenzamos, si usted se puede dar cuenta, con el texto. Dos columnas, usted lo puede contemplar, y abajo aparecen las notas de estudio. Y aquí vamos a leer Mateo capítulo 5, que dice así: Y al ver las muchedumbres, subióse a la montaña, y como se hubo sentado, se le llegaron sus discípulos, y desplegando sus labios, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que los precedieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí aparece una nota bastante amplia para poder entender las bienaventuranzas, como usted se puede dar cuenta, tal como lo puede observar. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Juan 1:1. El libro de San Juan 1:1. San Juan 1:1. Aquí está la introducción del libro de Juan. Ahí se puede ver el cenáculo de la última cena, el Evangelio de San Juan, la introducción. Y aquí ya comienza, después de la introducción, comienza el texto, que dice así. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba cabe Dios. Mire, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba cabe Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio cabe Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos lo que dice el comentario. El prólogo del cuarto evangelio es la parte más personal del evangelista. Su tema o pensamiento fundamental es la manifestación del verbo. Esta manifestación se desenvuelve no por proceso rectilíneo, sino por círculos concéntricos, y cada uno de los cuales reaparece el pensamiento fundamental, si bien cada vez con nuevos rasgos y nuevas precisiones. Tres son estos ciclos, que por elevación del pensamiento, por la diafanidad o tersura del lenguaje, pueden llamarse estrofas. Primer ciclo, en él se declara la eternidad y divinidad del verbo. B, su acción creadora. Y C, su manifestación en el mundo. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, existía antes que el mundo fuera hecho. Eternamente ya Él existía. El verbo, la palabra y la razón de Dios, expresión adecuada y como concreción viviente del pensar y del ser de Dios. Todo cuanto sabe y piensa, todo cuanto es Dios converge y se concentra en el verbo, como en un nuevo foco de divinidad. Esta procedencia o dimanación por vía de inteligencia e imagen es verdadera y propia generación. Por esto el verbo es el Hijo. Estaba cabe Dios. Según la fuerza de la expresión original, así estaba en Dios, que estaba como vuelto a ser Dios o frente al frente de Dios. Es la inmanencia del verbo en Dios y la relación o referencia del Hijo al Padre. Y el verbo era Dios, declaración categórica de la divinidad del verbo. Es notar la diferencia en la expresión y articulada el Dios, con que designa al Padre y el verbo, y la inarticulada Dios, que se atribuye al verbo. Esta diferencia lógicamente es la que medía entre sujeto y el predicado. Ontológicamente es la que va de persona a esencia o naturaleza. Interesante entonces, interpretación del texto por los padres Bover Cantera. Entonces pues continuamos avanzando. Aparecen los comentarios que son bastante más extensos en el Nuevo Testamento. Y ya luego del libro de el Apocalipsis, dice, acabóse de imprimir esta cuarta edición de la Sagrada Biblia el día 28 de junio de 1957, festividad del Sagrado Corazón de Jesús en los talleres de la Editorial Católica, Sociedad Anónima Alfonso XI, Cuarto Madrid, Laud Deus Virgin et Mater.
Después aparecen mapas. Piense que estos mapas son de 1957. Palestina bíblica, mapa general. Bastante información, pero la letra es bastante pequeña. Bien, y después aparece el mapa de Palestina, el relieve. Y después Palestina en tiempo de Jesús. Y termina con el templo de Jerusalén en el tiempo de Jesucristo. Y aquí aparecen libros de la Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, hermanos, y esta ha sido la revisión de la Sagrada Biblia Bover Cantera, cuarta edición de 1957. Bien, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico, hermano. Comparte este canal, dale like para que muchas más personas lo puedan ver. Recuerda, hermano, también leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas aprender de la palabra de nuestro Señor y puedas aplicarlo en tu vida. Bien, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que estén todos ustedes muy bien.